En este video vamos a hacer un Cascading Dropdown List o un Dropdown List de cascada. La idea es que vamos a tener la opción de poder insertar la ubicación del usuario, específicamente el país y el estado en donde se encuentra el usuario. Sabemos que cada país tiene sus estados, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener dos Dropdown Lists. Un Dropdown List con el país y un Dropdown List con el estado, pero queremos que según lo que el usuario escoja en el drop-down list de país, se llene la información del drop-down list de estado. Por ejemplo, si el usuario indica que vive en República Dominicana, vamos a colocar estados de ese país, como San Cristóbal, Santo Domingo, etc. Y si el usuario indica que vive en México, le deben de salir estados de México, como el DF, etc. Vamos a hacer esto. Vamos a ir hacia Visual Studio, hacia nuestro proyecto de Blazor CRUD, y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar primero con el backend. Vamos a agregar una entidad de país y una entidad de estado. Para eso vamos a nuestro proyecto Shared, Models, y aquí vamos a crear dos nuevas clases. La clase país, la cual la vamos a hacer pública, y vamos a colocar acá ID y el nombre del país. También vamos a crear una clase estado, y claro, país y estado van a tener una relación de tal modo que a cada país le corresponde un conjunto de estados y a cada estado le corresponde un país. Por tanto, esta es una relación uno a muchos. Aquí vamos a colocar int país ID y vamos a colocar aquí la propiedad de navegación país. Y lo mismo vamos a hacer acá, solo que aquí, como un país tiene varios estados, vamos a decir listado de estado y de nombre le vamos a poner estados. Ahora vamos a ir hacia nuestro Application DB Context. Para eso podemos decir control coma y escribir acá Application DB Context y eso nos lleva a esta clase. Y vamos a colocar acá los DBset de estado y país. Ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a ir hacia nuestra clase de persona y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la columna estado ID. No es necesario que coloquemos país ID acá, porque a partir de un estado podemos encontrar su país. Así que yo voy a quitar esto y solamente voy a dejar estado ID. Aún así, en nuestro formulario de personas tenemos que colocar el dropdown de país y el dropdown de estado. Aquí vamos a decir range desde 1 hasta int max value para poder indicar que este valor es requerido y vamos a decir error message debe seleccionar estado. Y vamos a colocar una propiedad de navegación para estado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir y vamos a borrar la base de datos. Ya yo hice eso, solamente para facilitarnos la vida, para no tener tantas personas en la base de datos, que teníamos 1000. Y yo lo que voy a hacer es que voy a venir acá a la Application DB Context y voy a cambiar esto por 1 hasta, digamos, 15. Y aquí encima de estas personas yo voy a crear un país y un estado por defecto, utilizando el siguiente código. Y ahora yo lo que voy a hacer es que voy a venir acá y voy a decir estado ID y voy a colocar sencillamente el estado 1, por ejemplo, para que haya un estado, porque en nuestro caso debe de haber un estado de manera obligatoria. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a venir al Package Manager Console y vamos a decir add migration, países, y ahora vamos a decir update database. Y ahora vamos a ir hacia nuestro formulario de personas a trabajar. Vamos a venir acá. Lo primero es que vamos a cambiar eso por un for group. Y aquí vamos a poner class form control. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un espacio acá para poder colocar nuestro dropdown de país. Vamos a decir país acá. Y como vamos a utilizar un dropdown, podemos utilizar un input select. Sin embargo, el input select no funciona bien con números, sino que funciona bien con strings y enumeraciones. Por lo que tenemos que hacer es crear una nueva clase que va a ser un componente que va a heredar de input select y nos va a habilitar el input select para números. Entonces vamos a venir acá a shared y vamos a crear una nueva clase. Lo puedes crear como un componente o como una clase, es lo mismo al final. Vamos a decir input select number y vamos a pegar este código, el cual hereda de input select, y vamos a traer este namespace. Este código lo que hace es que nos permite validar el valor del dropdown list y verifica que sea un número. Ya con esto podemos cerrar aquí
y vamos a utilizar acá input select number. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a asignarle una clase, form control. Vamos a decir values change, que lo vamos a necesitar. Con values change vamos a ejecutar una funcionalidad cuando el valor de este textbox cambie. Esto lo vamos a utilizar para cambiar dinámicamente los valores del drop-down list de estado. Así que vamos a decir valor país cambiado, que va a ser un método que vamos a crear y le vamos a pasar el valor del país seleccionado. Necesitamos también value expression y value también. Luego de esto vamos a tener option acá. Valor por defecto va a ser 0. Y vamos a decir acá seleccione un país. Y aquí vamos a iterar un listado de países. Sin embargo, aquí no tenemos nada de esto. Así que vamos a empezar a trabajar con estos valores. Vamos a tener un campo llamado país ID, cuyo valor inicial va a ser 0. Y este es el que vamos a colocar acá. País ID. Fíjate que yo estoy utilizando aquí un campo de la clase en vez de utilizar una propiedad de la clase persona. Pues en la clase persona no tenemos un país ID. Si tuviéramos un país ID, podríamos colocar dicho país ID acá. Y vamos a decir acá también país ID. Ahora necesitamos implementar este método, el cual, como te decía, lo que va a hacer es que va a cambiar dinámicamente el valor de los estados. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a decir private async task cargar estados, y este método va a recibir un país ID como parámetro, y nosotros aquí vamos a tener un listado de estados, y yo voy a decir acá estados igual await http, y necesitamos inyectar nuestro http client, así que vamos a venir acá http, y yo voy a decir entonces get JSON async, y vamos a deserializar esto a un listado de estados, y yo voy a decir API/países, y vamos a utilizar string interpolation país ID /estados. Sin embargo, este controlador de países no lo tenemos todavía, así que vamos a crearlo. Vamos a venir acá, vamos a venir a controllers, países controller. Vamos a utilizar este constructor donde inyectamos el application_db_context y vamos a crear dos endpoints. El primero va a ser un get que me va a devolver el listado de países, buscar un país, y vamos a decir toList async. Y ahora vamos a hacer otro endpoint, el cual va a seguir la siguiente nomenclatura: país ID, estados, public async task get estados, país ID igual a país ID, order by toList async. Ya con eso estamos obteniendo un listado de estados y el listado de países. Vamos a utilizar también entonces este método get para obtener el listado de países. Vamos a hacer esto en el método onInitialize async, y vamos a decir acá listado de países, y vamos a decir países igual await listado de países API/países. Y ya con eso podemos venir acá y decir por cada país, vamos a decir if item.id es igual a país ID, que es el país seleccionado que tenemos como campo de la clase. Vamos a colocar un option seleccionado, selected, nombre. Y aquí vamos a hacer lo mismo, solo que sin el selected. Y si cambiamos el valor, vamos a editar este método, vamos a correr este método, y yo voy a decir persona estado ID igual a 0. Yo quiero resetear el valor del estado cuando cambiemos el valor del país, y vamos a decir también país ID igual al valor que me están enviando. Yo voy a hacer un state change de manera síncrona. Tengo que hacer este método asíncrono, invoke async state has changed, y vamos a decir if value igual a 0. Simplemente vamos a resetear el listado de estados. Vamos a decir clear. De lo contrario, pues vamos a cargar los estados. Vamos a decir await, cargar estados, y le vamos a pasar el valor enviado.
Ahora lo que tenemos que hacer es repetir este código que tenemos acá, pero ahora para el estado. Vamos a venir acá y vamos a decir estado. Y aquí esta expresión la podemos simplificar bastante. Aquí basta con decir bind value y decir persona estado ID. Y claro, aquí tenemos que cambiar esto por estados. Y esto por persona estado ID. Esto deberá ser estados. Y claro está que tenemos que venir acá y decir validation message for y utilizar una expresión lambda para indicar que es para el campo persona estado ID. Y ya con esto podemos presionar el control F5 para correr nuestra aplicación. Vamos a venir para acá, nueva persona, y si yo le doy a crear persona me dice debe seleccionar un estado, lo cual es correcto. Y si yo abro aquí, no hay un estado para seleccionar. ¿Por qué? Porque primero tenemos que seleccionar un país. Vamos a decir México y vamos a ver que ahora me sale Ciudad de México y Jalisco. Si yo selecciono Ciudad de México, el mensaje de error desaparece. Y si yo selecciono República Dominicana ahora, pues fíjate cómo ahora selecciona estado, se ha devuelto a el valor por defecto. Y si le doy a crear persona, pues nuevamente me sale debe seleccionar un estado. Si hacemos clic acá, tenemos San Cristóbal y Santo Domingo. Yo puedo escoger esto y vamos a decir acá Felipe, crear persona, y vamos a ver que yo puedo filtrar por Felipe y aquí tenemos a Felipe. Y si le damos a editar, vamos a ver que no funciona, y no funciona porque no hemos trabajado con el método onInitialize para que tome en cuenta cuando ya una persona viene con su estado y con su país. Y además de eso, tenemos que hacer un ajuste. Tenemos que ir hacia Personas Controller, porque recuerda que el país ID no viene directamente con la persona, lo que viene es el estado ID. Por tanto, necesitamos hacer un include para indicar que queremos traer la información del país. Aquí estamos incluyendo la información del estado, y si recuerdas, del estado yo puedo obtener el país ID. Así que vamos a cerrar esto, vamos a venir para el formulario de personas, y ya yo sé que aquí ya yo tengo acceso al país ID, siempre y cuando estemos en modo de edición. Así que yo lo que voy a hacer es lo siguiente, yo voy a decir if es distinto de nulo, entonces yo voy a decir await, cargar estados, persona, estado, país ID. Y además de eso yo voy a decir, voy a tomar esto y voy a decir país ID igual al país ID. Además de esto tenemos que ir hacia nuestro componente de editar persona y tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que decir if, no podemos pasarle una persona vacía inmediatamente, sino que tenemos que esperar a que cargue la persona de la base de datos para traer desde un principio el estado ID diferente de 0, porque aquí por defecto el estado ID es 0, así que yo voy a decir persona es distinto de nulo, entonces y solo entonces cargar el formulario de personas. Yo voy a quitar eso de acá. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a compilar nuestra aplicación y vamos a ir hacia Google Chrome, vamos a refrescar, Felipe, editar, y aquí tenemos República Dominicana y Santo Domingo. Yo puedo cambiar esto. Vamos a colocar México y Ciudad de México, editar, volvemos con Felipe, editar, y tenemos ahora México y Ciudad de México. Y si yo cambio solamente esto a Jalisco, si cambiamos solamente el estado, vamos a ver que ahora estamos en Jalisco. Y como puedes ver, podemos crear dropdowns de cascada utilizando Blazor de una manera muy sencilla con el input select number que creamos hace un momento para así poder ejecutar una función cuando cambiamos el valor del país utilizando valueChange, y aquí decimos entonces cargar estados, y así cargamos los estados correspondientes del país seleccionado. Y así podríamos hacerlo, por ejemplo, si tú quisieras que luego del estado tú puedas seleccionar una ciudad de ese estado. Tú dirías aquí también un valueChange, y con ese valueChange tú puedes hacer un query y obtener las ciudades a partir del estado seleccionado, igual que como hicimos con este país que tenemos acá.